Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Acá vamos a continuar hoy viernes 29 en nuestro tercer programa de Contacto en Vivo. Recuerden que Contacto es un espacio abierto donde vamos a poder debatir sobre unos temas de nuestros candidatos, ¿no? De nuestros candidatos al Congreso por el partido PPC. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que está siendo también un poco olvidado, que es el tema de educación, y nos acompañan Matilde Lozada, candidata por la región de Arequipa, ella va con el número 2. También está con nosotros Yuli García, candidata por la región de Piura, y ella está con el número 4. También nos acompaña Mario Yoshisato, candidato por la región de Cusco con el número 1, y César Villacorta, también candidato por la región de Cusco, que nos acompaña con el número 5. Bienvenidos todos. Hola Mario, hola Yuli, hola César, hola Mati. Hola Haru, hola amigos, ¿cómo ¿Qué tal, están? Haru? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. contenta de tenerlos reunidos hoy día, sobre todo para poder hablar de un tema tan importante como es el tema de la educación. Y antes de empezar y calentar motores para hablar de este tema, ¿qué les parece si compartimos un video o un par de videitos que nos van a poder mostrar alguna data frente a lo que estamos viviendo en medio de este COVID, de este virus, que este famoso COVID nos está encerrando otra vez a todos? Dale. Perfecto. Genial, Harun. Estamos viviendo una de las crisis más grandes que ha vivido el sistema educativo eh, probablemente en nuestras vidas. Nunca hemos tenido una interrupción eh, en las clases a nivel masivo, a nivel global. Bien, ahora vamos a proyectar otro video para poder empezar a conversar del tema. Nosotros tenemos 171 países en este momento que han cerrado sus sistemas escolares, la gran mayoría completamente. Hay 1.600 millones de niños que están fuera de la escuela. Más del 80% de chicos están fuera de la escuela en este momento. Nunca nosotros hemos vivido una interrupción de ese tipo. Y eso potencialmente puede tener un impacto muy grande sobre el sistema educativo y sobre la acumulación de capital humano de la gente. Hay mucho que hacer, hay mucho que se puede corregir, pero el impacto potencial puede ser inmenso. Bien, así es. Bueno, pongo el tema en discusión, ¿no? Creo que Saavedra ha sido muy claro con algunas cifras sobre la realidad. No sé si alguien quiere comentarnos sobre todo cómo se ha vivido esta problemática. Mario, sé que tú eres profesor universitario, ¿no? Sí, hola Harumi. Bien, sí, quería yo comentar acerca de los problemas que nosotros hemos tenido, generalmente primero los docentes, a través de que se creó estas clases no presenciales, hemos tenido muchas dificultades para adaptarnos primero a los sistemas, a los diferentes sistemas de comunicación o aulas virtuales como el Zoom, el Meet u otros, en la que nosotros, bueno, poco a poco nos hemos ido adaptando, pero también nos hemos dado cuenta que la interacción entre alumnos y docentes ya no es el mismo, ¿no? Como eran las clases presenciales. En las clases presenciales por lo menos teníamos ese calor humano, esa interacción de saber si el alumno mentía o si el alumno era hiperactivo en clases, etcétera. Entonces, hemos tenido ciertos problemas que hemos ido superando a través de toda esta pandemia. Otro asunto que tenemos en esta pandemia ha sido justamente el distanciamiento que ha habido entre docente y alumno. Otra de las cosas que hemos tenido también es el distanciamiento en cuanto a las cuestiones administrativas. Claro, todo el mundo habla de los problemas educacionales entre la interacción entre alumnos y docentes, pero nadie habla sobre la administración, es decir, sobre los trámites administrativos que tienen los problemas los alumnos. Entonces también es otro punto, quizás lo pongo en tapete para debatir o para darle alguna solución al mismo, pero me encanta que hagamos este tipo de encuentros en la que nosotros publiquemos, hablemos, charlemos, debatimos sobre el tema de la educación. Si puedo aportar algo, la educación merece hoy en día una reforma total de la educación.
claro, la educación no es solo Lima, no es solo la costa, sino que también hay muchos problemas en la sierra, muchos problemas en la selva, donde las distancias, la poca tecnología que se encuentra en la sierra, en la poca presencia del Estado, hace de que la educación se vuelva mucho más problemática aquí en la sierra. Entonces, ¿qué solución podemos darle cuando el alumno tiene que caminar 10 kilómetros para llegar a su centro de estudio, o porque no tiene internet, o porque no tiene una radio, porque no tiene una televisión en donde se haga, bueno, se entere de las clases que normalmente lleva su currícula? Entonces, tenemos grandes problemas que solucionar. El gobierno permitió, o prometió, mejor dicho, unas laptops u otro tipo de tecnologías conectadas a internet. Hay muchos pueblos, generalmente yo hablo de la región Cusco, en que no están debidamente conectados, no hay internet, no hay ningún tipo de tecnología, y como no llega, los padres entonces te quedas en casa y me ayudas a hacer las labores agrícolas, con lo que está ocasionado en los niveles primarios y secundarios un abandono en las aulas. A nivel técnico, es decir, institutos y universidades, también ha habido ciertas deserciones por motivos particulares, ya sea económicos en las universidades particulares, porque no estamos generando, no estamos activándonos económicamente. También entonces hay este tipo de problema. Pero en la cuestión, bueno, por lo que a mí me toca es la educación universitaria, tenemos esos grandes problemas entre la interacción del alumno con el docente. ¿Qué puedo hacer? Por lo menos la propuesta que yo tengo son varias. Primero, la capacitación de los docentes. Hay docentes que tenemos muchos años y han sido muy pocos los docentes jóvenes que sí se han adaptado rápidamente a estos cambios de aulas virtuales. En cambio, hay docentes que sí necesitan ciertas capacitaciones. Yo me imagino que en el magisterio también se necesita este tipo de capacitación para lograr esa interacción alumno-docente. Otro tema, ya le dije, que es el Internet, que debe ser mucho más difundida, mucho más promovida por parte del Estado, los gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. Ahora, un tema importante también es la inversión, es decir, por parte del Estado, el presupuesto que utiliza el Estado. Yo me imagino que debe ser muy poco, porque el pago, la remuneración que reciben los maestros de diferentes, digamos, primario, secundario o superior, es ínfimo, y entonces no merece una investigación. Para que el Perú salga mucho más adelante de lo que queremos que salga, necesitamos que el docente, por lo menos universitario y técnico, sean investigadores, para que las universidades nos dejen, y este punto es importante, y con esto termino, es de que no nos permiten a los docentes contratados gerenciar un centro de investigación o un centro de estudio. Siempre tenemos que tener un docente nombrado, y los docentes nombrados son muy pocos en las universidades en el Perú. Entonces, necesitamos también entonces que el docente que quiera investigar tenga el presupuesto para sus investigaciones, por ejemplo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Doy pase? Sí, Mario, creo que completamente válido, ¿no? No sé, voy a darle pase quizás a Matilde, porque justo hablábamos del tema de educación, y no solamente la educación universitaria, sino también la educación escolar, ¿no? El tema de la capacitación de los docentes creo que es un tema transversal que va a impactar y va a involucrar a todos. Mati. Sí, bueno, buenas tardes, Haru, queridos amigos. En verdad, gracias por este espacio, es súper constructivo cada vez que nos conectamos. Efectivamente, yo trabajo como docente de secundaria y he podido apreciar varias cosas que se han desnudado ante esta pandemia. La primera situación que se ha visto en Arequipa es la brecha que existe entre la educación estatal y la educación privada. Y esto se refiere no solamente a la calidad, sino también al acceso al hardware, que vendrían a ser los dispositivos por los cuales nos conectamos, y el software, que vendrían a ser los programas que utilizamos los maestros para poder enseñar a distancia. Como bien decía Mario, para nosotros ha sido muy complicado, así como para nuestros alumnos y para los padres de familia, adaptarnos a una educación a distancia de un día al otro. Porque así fue. Yo me acuerdo que estaba en un debate con mis alumnos de viaje y hemos llegado justo antes de que cierren la frontera, y al día siguiente yo tenía que dictar clases virtuales, ¿no? Por suerte, yo trabajo en un colegio privado, en un peruano alemán,
Entonces, el tema tecnológico lo teníamos avanzado, pero esa no es la realidad de la mayoría del Perú. Entonces, muchos maestros que, como bien dice Mario, que tienen una amplia experiencia, que son excelentes en su campo, pero que quizá no han nacido con el tema tecnológico, les ha costado mucho más. Y hay que tener en cuenta algo. El Estado no les ha brindado a los maestros laptops, por ejemplo, y no todos nuestros maestros, con el sueldo que tienen la posibilidad de adquirir una laptop, una tablet para poder cumplir con sus funciones. De la misma manera, aquí en Arequipa hay una ONG muy valiosa, que ha sido muy valiosa para la sociedad, que se llama Enlazando, y que lo que hizo fue una colecta de celulares y de tablets y de computadoras para poder brindarles a aquellos niños de escasos recursos para que pudieran llevar sus clases a distancia. Entonces, ahí tenemos varios temas, ¿no? Y definitivamente yo creo que hay que abordarlos porque el futuro de la educación probablemente también sea a distancia. Todavía nos esperan por lo menos 6 meses más de educación a distancia y después va a ser un reingreso progresivo a las aulas que probablemente sea por grupos pequeños y probablemente seamos los profesores jóvenes los que tengamos que acudir a este llamado por protección de nuestros profesores mayores. Ahora, hay otro tema, el tema de la calidad educativa. Yo veía una encuesta, varias datas que existen sobre el tema educativo en la pandemia y muchos alumnos, tanto a nivel universitario como a nivel secundario y primario, se quejaban de la calidad que han recibido de educación el año pasado. Y es cierto, no es fácil poder educar a distancia, ¿no? Yo como maestra recibí capacitaciones de mi institución, lo cual agradezco mucho porque realmente es algo que no todas las instituciones te brindan, ¿no? Y por otro lado, he tenido que capacitarme por mi cuenta, porque no sabía comunicarme con Zoom. Mario dice algo que es muy cierto. El contacto con los alumnos, la conexión que tenemos los maestros con ellos, porque finalmente nosotros formamos personas y muchas veces somos más que maestros, somos una figura de autoridad, hay en algunos casos una figura casi paterna, casi materna, dependiendo de la situación de nuestros alumnos, que son diversas, y esa conexión ya no se puede hacer, ¿no? Ya no nos pueden buscar en el recreo, no nos pueden buscar a la salida de la universidad, no pueden conversar con nosotros, no se pueden apoyar en uno, a pesar de que también estaba el otro lado, que era que te mandaban mensajes a cualquier hora, ¿no? Yo no trabajaba 3 de la mañana, 4 de la mañana, que ellos terminaban el trabajo, y esa ha sido la realidad de los maestros también, ¿no? Así que hay varias cosas que tenemos que analizar, y yo creo, estuve trabajando con un grupo de educación para generar este paper que se llama Los no negociables de la educación al 2021, y teníamos algunas propuestas al respecto, concretas. La primera era empoderar a el tema de gestión en las escuelas públicas, como decía Mario, a los directivos, pero también a los maestros, de tal manera que puedan tener capacidad de decisión, capacidad de gestión y hasta capacidad de gasto para poder solucionar los problemas que se presenten durante la pandemia, porque ya no tenemos el tiempo para esperar que una dirección regional de educación o que el ministerio mande directivas, porque tenemos que resolver de manera rápida y las comunicaciones pues no son tan fluidas como antes, ¿no? Igual con el tema del papeleo y los trámites administrativos. Hay que agilizar este tema. Hay que ver otro tema que también se ha dejado de lado y es el soporte emocional de nuestros alumnos. Así como se han dado muchísimos casos de depresión, de ansiedad en personas adultas, nuestros alumnos también están viviendo circunstancias muy complejas dentro de los hogares durante la cuarentena. Y ahora que vamos a reingresar a cuarentena, es muy importante que parte de la educación sea el soporte emocional, no solo de nuestros alumnos, sino también de sus familias. Entonces, yo hice algunos proyectos con mis alumnos que trataban no solamente de ofrecer las clases virtuales que ofrecíamos normalmente, sino que ellos ofrecían talleres artísticos, ¿no? Con el cual nuestros alumnos se podían distraer y tomarlos con sus padres a distancia. La que sabía tocar piano, pues enseñaba piano gratuitamente a distancia y era su voluntariado. El que sabía de cine, pues hacía un taller de comentar películas y diferentes tramas y cómo apreciar el cine, ¿no? Y así, diferentes talleres, algunas chicas hicieron cocina con los más pequeñitos, y era una forma de aliviar esa tensión que se podía vivir en casa, porque también tenemos que ponernos a pensar que hay un papá, una mamá trabajando en casa, 1, 2 niños trabajando en casa y a veces hay una sola laptop, ¿no? Entonces, es muy complicado el tema familiar.
Sí, Mati, como tú dices, ¿no? Y como el que decía Mario, ¿no? Cuán importante es poder darle a los docentes esa capacidad de gestión. Así que yo creo que esa propuesta de Mario, de poder impulsar incluso también la investigación, ¿no? O sea, no solamente dejar este poder en los administrativos serían, ¿no? Sino también en los propios docentes. Julie, cuéntanos, qué es lo que ¿Cómo pasa por ahí están? en Perú también. Buenas tardes con todos, buenas tardes. Gracias por el espacio. Como dice Mati, esto nos ayuda muchísimo a conocer la realidad de diferentes lugares y, bueno, afianzar sobre todo lo de Piura, que es la región a la que represento. Yo escuchaba a Mario y a Mati y tenía una pregunta en la cabeza, ¿no? Era acerca con relación a la evaluación de los resultados del programa Aprendo en Casa, ¿no? O sea, el maestro, yo fui maestra hace mucho tiempo, fui maestra de educación primaria en una escuela estatal, ¿no? Hace ya bastante tiempo dejé las aulas, pero yo, como siempre digo, yo soy maestra de formación y de corazón. El ser maestro no se olvida jamás. Entonces, me preocupa algo, ¿no? Terminó el año escolar, el aprendo en casa, la estrategia no se evaluó, ¿no? El maestro no pudo recoger las evidencias porque tenga en cuenta que el maestro no, en las zonas rurales, ¿no? Muchas veces solamente enviaban las evidencias por un WhatsApp, si es que lo tenían, ¿no? Pero nadie ha podido todavía aún evaluar qué tan efectivo ha sido el aprendo en casa para el alumno, ¿no? Y hay otra situación que a mí me preocupa muchísimo, que es una de las cosas que yo, no sé si has visto el video, hay voces que no se escuchan, y es que el aprendo en casa no abarcó a los niños con discapacidad. Entonces, ¿qué pasó con el Estado que no pensó en esa población con relación a ver la forma? Eso desnudó, aparte de que tenemos una educación, tuvimos limitaciones con la educación básica regular, ¿no? De que no teníamos teléfonos, no teníamos computadora, habían lugares que no tenían señal de internet, el maestro tuvo que agenciarse de miles de formas para poder llegar al alumno. Tuvimos el otro problema, que fue el problema de los alumnos que tenían algún tipo de discapacidad, y el gobierno no hizo nada para poder asumir una estrategia que le permitiera a ellos también seguir incluidos dentro de ¿cómo se llama?, del programa del desarrollo de sus clases. Entonces, no hemos tenido una evaluación que nos haya permitido saber que hubo un sector, no solamente del que todo el mundo habla, sino un sector al que nadie escucha, que no tuvo acceso a la educación, o que su acceso a la educación fue mínima dependiendo de la discapacidad que él tenía, porque es imposible que un niño con una discapacidad severa pueda acceder a ese problema de aprende en casa, cuando en el caso de ellos es necesario la educación presencial. Y se viene otro año más y nadie dijo nada con relación a ello. Entonces, esas son las problemáticas que yo sí estoy recogiendo, y considero que deberíamos hacer un alto y poder decir cuándo vamos a evaluar el aprende en casa, ¿no? Y qué vamos a hacer si la pandemia continúa, porque ya es un hecho, ¿no? Antes era algo probable, ¿no? Antes tú decías, bueno, si veo, ¿cómo vamos a capacitar al maestro de esas instituciones educativas, de los EBE, para que puedan asumir la responsabilidad de una educación no presencial, sabiendo que sus alumnos mismos son población extremadamente vulnerable? Entonces, aquí sí, yo creo que el maestro, mira,
Yo recuerdo dentro de mi experiencia que, por ejemplo, cuando hacíamos educación presencial, cuando a ti te decía que venía un niño por inclusión, a ti te daba de todo. ¿Y sabes por qué? No porque el maestro no tuviera las ganas, ¿ya? De ayudar, de sacarlo adelante. Pero es que si tú no capacitas a un maestro, la ayuda que le va a poder, o sea, el Estado un día amaneció con ganas de decir, ah, sí, pues, vamos a hacer inclusión, ¿no? Entonces, sacó a un niño y lo puso en un aula, pero no se dio cuenta que el maestro no tenía la capacitación para poder atender a ese niño, ¿no? Que tenía una necesidad diferente y tuvimos que autocapacitarnos. ¿Por qué? Porque no teníamos un psicólogo que se necesitaba. Muchas veces el niño venía sin una evaluación para saber qué era lo que tú tenías que trabajar. Y lejos de que esa inclusión ayudara, retrasaba al niño en su desarrollo. Imagínate si en la época presencial era tan difícil, imagínate ahora en un tema virtual. Nadie dijo nada acerca de la educación de los CEBES, ¿no? Y tampoco se ha dicho nada hasta hoy. Entonces, esa sí es mi preocupación y estoy trabajando una propuesta con maestros de CEBES para ver la forma. Ellos tienen una problemática totalmente diferente a la que tiene la educación básica regular, ¿no? Y que debería tomarse atención, porque nosotros buscamos, como siempre hemos dicho, el bien común, y ellos son parte de ese bien común. Yo creo que sería importantísimo ponernos a analizar, primero, una evaluación del aprendo en casa, y segundo, el tema de cómo va a ser en el próximo, de llegar, Alberto, a el 28 de julio, cómo vamos a asumir nosotros como gobierno el tema de la educación para los niños con discapacidades severas, que son los que se ven más afectados, ¿no? Sí, totalmente, Julie, gracias por esta experiencia y por este comentario, porque refuerza y podemos dar fe que por más que estemos en lugares distintos, la problemática es una y debemos trabajar en lucha y en equipo para poder cerrar estas brechas, ¿no? Como decía Mario, y me quedo con una de sus frases, el tema de la capacitación nos puede también permitir hacer evaluaciones, como dice Mati, como dice Yuli, ¿no? Porque sin evaluación no tenemos resultados y sin resultados no podemos evaluar si lo que hicimos está bien. César, cuéntanos tú también tu experiencia, tú desde Cusco esa perspectiva. César, discúlpanos, estamos escuchándote en velocidad 4K. No logramos escucharte bien, pero podemos quizás ir comentando algunos comentarios hasta que... Mario, a ver tú, ¿te escucho bien? A ver si me escucha, no sé si puedo participar. Bien tenía razón lo que dice, bueno, nuestros amigos, pero quería aumentar algo que es importante, valores, ¿sí? Que no se enseña directamente en aulas virtuales, ¿sí? Los valores, puntualidad, verdad, justicia y diferentes valores que se ven objetivamente y se ve el ejemplo de otras personas, ¿sí? Entonces, es un gran riesgo, digamos, el enseñar virtualmente los valores. ¿Ok? Ahora, otro de los problemas que tenemos en la parte rural es el agro. Y creo que una de las propuestas que estoy llevando, que obviamente que va a capacitar a los hijos y demás descendientes, son los colegios agropecuarios, que son importantes que desde niños empiecen a dominar su entorno, su medio ambiente, y eso los conlleve a servirse posteriormente
de una mejor, digamos, explotación de sus tierras y de sus recursos. ¿Ok? Ahora, las habilidades diferentes o las personas que tienen, sí, el Estado ha habido un completo abandono. Otra de las cosas que sí el presidente Alberto Bengoechea propone es de que el preuniversitario sea gratuito, ¿sí? Entonces, tenemos ahí una herramienta muy importante porque se ha diseminado de academias preuniversitarias en todo el Perú para recién poder ingresar. Es como si fuese un estadio más de la educación para ingresar a las universidades. ¿Ok? Entonces, el Estado, preocupado por eso, yo creo que es una buena opción lo que dice Alberto Bengoechea de hacer gratuito academias preuniversitarias o educación preuniversitaria, como quieran llamar. Luego, aparte de eso, hay una propuesta también de que hay ciertos tipos de universidades. Por ejemplo, tenemos las universidades públicas, las universidades de economía mixta o las universidades propiamente de particulares, ¿sí? Por lo cual, se ha eliminado el impuesto a alguno de ellos. Entonces, por eso el señor Acuña tiene dinero, por eso el señor Díaz Canseco, dueños de universidades, tienen dinero. Porque a través de la exoneración de impuestos han ido creando sus riquezas. ¿Ok? No es así con otro tipo de universidades como las mixtas, en las que sí invierten todos sus ingresos en estructura y en educación en la misma universidad. Por eso, entonces debemos hacer un estudio previo para dejar de exonerar estos impuestos a estas universidades que lucran, y la educación obviamente no es un lucro, es una necesidad y es un reto para cualquier gobierno, para cualquier... Totalmente, como lo dices, Mario, no es un gran reto. César, quizás ahora tu audio esté mejor. A ver. A ver, dígame, por favor. ¿Mejoró? Sí, perfecto. Bueno, Ya, tuve que aquí normal. Ya, gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes y gracias por este espacio que se está generando para hablar ahora de la educación. Tal como decía Yuli, Mati y Mario, en realidad esta pandemia también ha desnudado muchas brechas que tenemos en el país, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales es donde se adolece bastante el acceso al Internet, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo el Estado hizo el proyecto de One Laptop por niño, ¿no? Una laptop por niño. Entregaron con bombos y platillos, pero lo que no tomaron en cuenta era dar las capacitaciones a los docentes. Tenían las herramientas, pero no sabían cómo usarlas, ¿no? Y los niños lo tenían ahí, algo novedoso, pero no sabían cómo usarlo, no sabían cómo aprender. Y las personas que llegaron a ser capacitadas, inclusive los rotaron de su zona de trabajo. Y eso generó muchos problemas en todas estas zonas rurales, ¿no? Y peor todavía que cuando les dieron la responsabilidad de estas máquinas, los docentes no querían darles a los chicos para que se lleven a la casa, porque el fin de esas máquinas era que se lo lleven y si lo malograban, pero la cosa era que aprendan. Pero como había una responsabilidad de por medio hacia los docentes, ellos lo guardaban las máquinas, ¿no? Y a la fecha, estos equipos no han cumplido su fin, ¿no? Entonces, en vez de dar tecnología, primero hay que aprender a usar la tecnología, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Con qué fin nos están brindando estas herramientas tecnológicas? Las TIC, las tecnologías de información y comunicación, son medios y herramientas que nos van a ayudar a cortar estas brechas, pero el Estado tiene que poner bastante interés, bastante énfasis para poder superar todos estos problemas. Las tecnologías nos va a ayudar bastante, no solo en educación, sino también en salud, tocando un poco en tema de salud, con el trabajo de telemedicina, donde ya se está haciendo en varios países, ¿no? Acá estamos muy atrasados en esa parte. Nosotros, como futuros congresistas, nos tenemos que preocupar bastante por ese tema, de reducir las brechas digitales usando TIC, tecnologías de información y comunicación. Actualmente, las tecnologías de información y comunicación nos facilitan una serie de herramientas. Las herramientas son tan amplias que el problema es que no sabemos cuál aplicar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos para que nuestros profesores comiencen a ser capacitados y vayan a las zonas a enseñar ya con pleno conocimiento,
¿no? Entonces, y esta pandemia realmente también, no todo es malo, nos ayuda bastante a avanzar tecnológicamente, aunque sea a la fuerza, pero lo ha hecho, ¿no? Porque hay muchos docentes que a la fuerza se han visto obligados a informarse un poco más qué es la tecnología, cómo se usa la computadora, inclusive han tenido que, de alguna manera, comprar celulares un poco más modernos para poder estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, estas cosas también, no todo es malo con la pandemia, se puede decir que es una revolución digital gracias a la pandemia, tal como se dio en algún momento con otra pandemia y se dio la revolución industrial, ¿no? Ahora nos toca la revolución digital, se puede decir 4.0, ¿no? A veces las cosas malas nos enseñan a acelerar o tratar de descubrir nuevas cosas, ¿no? Como es el caso de la vacuna que están tratando de sacar en un tiempo récord, ¿no? Entonces, y la tecnología ayuda bastante, ayuda bastante. La tecnología nos ha ayudado también mediante las redes sociales a tomar decisiones más prácticas, más prontas, más inmediatas, ¿no? Entonces, tal como ayuda la tecnología en todo esto de las redes sociales, es un soporte muy, muy bueno y muy beneficioso para la educación y para la salud. Entonces, espero sus comentarios, por favor, para poder continuar con el diálogo. Sí, claro que sí, César. Justo tenemos una pregunta de Quique Feria. Gracias, Quique, por estar conectado y por mandar tu consulta. ¿Cuál es la meta que proponemos en relación a la remuneración docente? ¿Y qué medidas serían las que se aplicarían para hacer pues que esta profesión docente sea una carrera competitiva, ¿no? Y con desarrollo, sobre todo, meritocrático? Si me permite, Harumi, ¿puedo intervenir? Sí, claro que sí, Mario. Ok, gracias. Si no me recuerdo, si me acuerdo bien, hace unos 8 o 10 años atrás, fui invitado por el Congreso digamos, ni siquiera a debatir, simplemente a tener una opinión de un docente contratado, universitario. ¿Ok? Y toqué este tema de la remuneración de docentes. Bueno, no domino yo muy el tema de remuneración de docentes de primaria y secundaria, creo que Mati lo puede hacer bien, pero sí de la remuneración universitaria. Yo propuse en ese entorno que las remuneraciones deberían ser proporcionales a la remuneración que recibe la máxima autoridad de esa universidad. Es decir, si la universidad X, el rector gana un 100, ¿sí? Un 100%, el decano debería ganar un 50%, el nombrado un 30% y el contratado un 15 a 20%. De tal manera que impediríamos que el rector se siga subiendo el sueldo porque repercutiría en las demás remuneraciones. ¿Sí? Y así justamente tocaba el tema porque esa época vino o estuvo de noticia de que el rector de la Universidad Garcilaso ganaba 1 millón de soles mensuales. Entonces, eso es un imposible, digamos, un aprovechamiento de la economía de una universidad. Entonces, había esta brecha en que yo propuse esa porcentualidad, digamos, en las remuneraciones. Y bueno, no se me hizo caso, obviamente que no. Pero si llegamos al Congreso, ténganlo por seguro a los docentes universitarios contratados, que son los más maltratados, de que vamos a hacer una nueva rectificación respecto a la remuneración de docentes universitarios. Gracias. Gracias, Mario. Lo que tú dices es importante, sobre todo desde nuestra experiencia, ¿no? Yo también como docente universitaria me sumo a poder seguir representando esa lucha, ¿no? De poder cerrar incluso estas brechas salariales entre las grandes autoridades y el docente de a pie que está en contacto directo con el alumno. Mati, por favor, cuéntanos también tu experiencia frente a esta interrogante. Sí, claro, con mucho gusto. Primero, si me permiten, Luis Lucho nos estuviste escribiendo hace un rato, estaba leyendo tus comentarios. Por supuesto que vamos a luchar por la educación. De hecho, yo voy al Congreso para luchar por la educación. Es mi primera meta, porque yo creo firmemente que la educación puede resolver muchos problemas del país, empezando por el más grave, que es la corrupción, porque un ciudadano bien formado definitivamente va a vivir una vida recta y no va a llegar a temas de corrupción, tanto en la vida diaria, porque la corrupción nace en las pequeñas cosas, como en cargos ya mayores, ¿no? Eso por un lado.
Quique nos preguntaba sobre la remuneración docente. Te cuento, el Estado tenía un compromiso al 2021 de aumentar la remuneración docente de manera escalonada. Efectivamente, me parece que no se ha cumplido aún y definitivamente eso es algo que tenemos que obligar al Estado a cumplir. Creo que la pandemia también ha demostrado algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que son esenciales para el que avance el país? Los médicos han sido nuestros primeros héroes, pero los maestros valen un Perú, porque sin saber muchas cosas sobre el tema digital, han tratado de sacar adelante a sus alumnos con todos sus recursos, con lo poco o mucho que tenían, para poder ayudar a que no pierdan el año, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y si tú me preguntas cómo lo hago, yo diría que es más o menos sencillo, ¿no? Para que la carrera sea competitiva, un profesor del Estado, de colegio, debe ganar el equivalente que se gana en el sector privado, por lo menos en un colegio de medio rango. ¿Por qué? Porque así no va a haber esta diferencia, esta brecha, y sumado a ello, por supuesto que se deben dar capacitaciones y oportunidades de capacitaciones en el extranjero, como se dan en el colegio privado también, para que los docentes puedan crecer. Y junto a ello, el empoderamiento del docente es muy importante. Yo doy fe de ello. Yo soy una profesora muy poco ortodoxa en algunas cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me gusta enseñar a través de proyectos. No me gusta tener a mis alumnos sentados en clase, sino que hacemos proyectos en los cuales ellos pueden aplicar a la vida real aquello que han aprendido en clase. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado en el cual nuestros alumnos necesitan habilidades para la vida, para poder competir. Entonces, definitivamente, poder darle espacio al docente para que haga sus propios proyectos, sus propias propuestas y que pueda crecer y sentirse valorado es muy importante también. Ahora, no lo hemos mencionado, pero existe ya un portal que se llama Perú Educa, en el cual los docentes pueden capacitarse de manera gratuita. Yo diría que en este portal que ya existe, porque no es que borremos todo de cero, ¿no? Un error que cometen los gobiernos es borrar todo lo que hizo el gobierno anterior, y no debe ser así. Por ejemplo, yo rescato que el tema de COAR, que tampoco lo hemos tocado, es una gran iniciativa. Es una gran iniciativa en la cual tenemos a nuestros mejores alumnos de las regiones, y hace poco, ¿no? Se destapó que no tenían presupuesto para el ingreso 2021 y por la presión que hemos hecho muchos por redes sociales y muchos exalumnos y alumnos del COAR, es que recién el Estado dijo, bueno, se les va a dar el presupuesto para el 2021, ¿no? Entonces, el tema es rescatar todo aquello que se ha hecho bien y poder avanzar y para no empezar desde cero, ¿no? Entonces, ahí tengo yo algunas ideas. Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo cuando somos una bancada que busca la cooperación y que busca la representación, se pueden trabajar, como lo vengo diciendo, desde lo bueno para poder seguir sumando. Hay otra pregunta de Alexander Castillo, ¿no? Dice, hay una gran problemática en cuanto a la contratación del personal de las UGL, pues, ¿no? Sobre todo las direcciones regionales. Si hay alguna propuesta respecto a ello, no sé si tú, Yuli, quizás nos quieras empezar respondiendo esta y de ahí le voy a dar pase a César para que pueda también ayudarnos con esta pregunta. A ver, yo quiero unir las dos preguntas. La primera con relación a la remuneración. Yo apuesto mucho y creo mucho en el tema de la meritocracia, ¿no? Yo creo que nosotros debemos seguir impulsando el tema de que el aumento salarial del maestro sea de acuerdo a la capacidad y a la preparación y al desempeño de él mismo. Hoy tenemos 8 escalas, ¿no? 8 escalas magisteriales. ¿Dónde viene el problema? El problema es la forma en que se aplica, como todas las cosas, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema. El tema de la meritocracia no es mala. El maestro nunca se ha opuesto a ser evaluado y mucho más si eso va a ser vinculado a un aumento salarial. ¿Dónde viene el problema? Como te decía, en la forma en que se evalúa. ¿Por qué? Te voy a explicar. Como le repito, yo fui maestra de escuela y la pasé y ¿cómo se llama? Y la conocí perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros hablamos en el sector de educación mucho del tema de la meritocracia. Pero ojo,
la meritocracia para el maestro, ¿no? La meritocracia para algunos puestos en el sector educación. Pero, por ejemplo, no existe meritocracia para el director regional de educación, porque él no entra por concurso. Porque ¿cómo es posible que la cabeza de una dirección regional de educación sea un cargo político? Y entonces hay cargos sumamente importantes y que son generalmente los que a veces son los que tienen a cargo la contratación, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que sale a concurso, ¿no? Por concurso de méritos. Solamente los directores de UGELES, los especialistas y los de gestión pedagógica. El resto de cargos son netamente políticos. El gobernador de turno pone a su gente y por lo tanto a veces no se evalúa correctamente, ¿no? No se evalúa correctamente el tema de las contrataciones, el tema de los ascensos. ¿Por qué? Porque no son mirados imparcialmente. Entonces, yo creo que si nosotros empezáramos a ver que la Dirección Regional de Educación de Piura podría tener un mejor director regional sin que tenga vinculación con el gobierno y que sea totalmente independiente y que el AGI, que era antes, pueda hacerlo de igual forma, entonces yo creo que también se vería reflejado en que había una satisfacción por parte del maestro en torno a que su desempeño, su capacitación y todas esas cosas y todos los méritos que adquiera se van a ver reflejados en su remuneración. Entonces, yo sí creo que debe existir una modificación, si así lo permite, y de que exista una evaluación también para los cargos como es el director regional de educación. ¿Por qué no puede ser por concurso al igual que el director de UGEL, igual que el director de gestión educativa? Yo creo que los maestros nos sentiríamos mucho más contentos si la persona que nos representa, que es la máxima autoridad en educación de la Dirección Regional de Piura, no ha sido puesto simplemente por haber apoyado una campaña política, sino porque es producto de su desempeño, de su esfuerzo. Yo creo que hay muchos maestros valiosos que nunca se les da la oportunidad porque simplemente no tuvieron la suerte de que el candidato los llamara, ¿no? O simplemente no te tomo en cuenta porque no me apoyaste. Y entonces por eso es que la educación sigue teniendo los mismos problemas que ahora tiene. Yo conversaba en alguna oportunidad con Pablo y me decía, oye, vamos a servir y busquemos en servir cuál es el mejor gerente que tienes para que pueda, que conozca en educación, para ponerlo y que pueda desarrollarse ahí. Entonces, ¿por qué no poder tener en educación a los mejores cuadros y poderle cambiar de una vez la cara a la educación, no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto administrativo? Yo Totalmente. Como te digo, ¿sabes cómo se sufre? Así es, sí, y sobre todo cuando acá estoy en un panel de docentes, entonces creo que nosotros que tenemos la experiencia podemos vivirla, ¿no? Y la vivimos y la sufrimos y nos reinventamos. César, acá una última pregunta, sé que el tema es apasionante, pero vamos a ir cerrando, así que César, por favor, ayúdanos quizás con un poco de tu perspectiva sobre cuáles serían las alternativas de solución, ¿no? Respecto a este problema, sobre todo ya de cara pues a este año escolar, a este año educativo, donde nos agarra la segunda ola. Ahí, de lo que te mandaba en WhatsApp. Creo, César, que no te escuchamos, otra vez te perdemos. Creo que la conexión no está buena. No. Sí, está fallando. ¿Ahora? Ahora sí, ahora Ya. sí. Bueno, respecto a la consulta,
Y de hecho, añadiendo lo que decía Yuli, el tema de los directores y todo este tema de puestos importantes para las UGELs y direcciones regionales, debería ser, y concuerdo totalmente con Yuli, debería ser por meritocracia, definitivamente, porque cuando uno postula un puesto y entra por, por su experiencia y por meritocracia, definitivamente le pone más empeño. Muchas veces a las personas que les han designado como cargos de confianza no se desenvuelve tal como debería ser. A veces ese término de cargo de confianza hace que se relajen, por así decirlo, las autoridades, ¿no? Y eso genera muchos problemas dentro de una institución, ¿no? Y los docentes, los que vienen debajo de esa autoridad, al ver que hay una dejadez por el director, ellos muchas veces llegan a contagiarse de esa forma de ser, ¿no? En cambio, si alguien entra por meritocracia y sabe que ha sufrido para entrar a ese puesto, va a dar todo de sí y va a exigir también a los que vienen detrás de él para que también se alineen a esa forma de trabajo. Creo que es lo primero que se tendría que hacer. Por favor, me pones la pregunta, la que me decías. Bueno, yo creo que la pregunta era sobre todo de cómo enfrentar este nuevo año escolar, sobre las diferentes alternativas que tenemos, pero vamos a ir resumiendo, voy a tomar un poco de lo que ha dicho Mario, el tema de la capacitación constante, lo que dice Mati de poder reinventarnos, de poder buscar este propósito e irradiar. Yo creo que el docente, no solo universitario, sino el docente tiene una responsabilidad grande, ¿no? De poder irradiar, contagiar a sus alumnos, ¿no? Como decía César, el tema de la meritocracia y como lo dice también muy bien Yuli, ¿no? Creo que necesitamos comenzar a lavarle la cara a la educación de hoy en día por comenzar a buscar personas que le apasionen poder enseñar y poder transmitir. Así que bien, ahí están todos los saludos que estamos teniendo desde los diferentes Facebook de nuestros candidatos. Así que yo les voy a dar pase para que puedan despedirse, despedir a sus públicos. ¿Quién quiere empezar? No sé. Yo. Ya, Mario, Yuli te ganó por puesta de micrófono. Así que vamos, Yuli, empieza. Listo, primero, muchas gracias y a todos los que nos pueden escuchar, pedirles que confíen en nosotros, que confíen porque nosotros tenemos una tradición que nos respalda y ustedes van a poder tener a alguien en algún momento a quien reclamarle si no hacemos las cosas bien. Queremos que nos den la oportunidad para demostrarles que podemos hacer las cosas bien. Queremos cambiarle la cara no solamente a la educación, queremos cambiarle la cara a la política. Y solamente eso se va a lograr con el apoyo de cada uno de ustedes. Confíen por primera vez en nosotros. Nosotros siempre hemos tenido el mejor plan de gobierno y nunca nos dejaron ejecutarlo. Pues esta vez confíen en que tenemos todo, los mejores candidatos, las mejores personas, el mejor plan de gobierno y solamente que ustedes se decidan en votar por nosotros. Soy Yuli García, voy por Piura con el número 4. Gracias. Gracias, Yuli. Ahora le doy pase a Mario para que luego sigamos con César y cerramos con Mati. Gracias, Harumi. A todos, decirles muchas gracias por seguir este canal y agradecer. Ustedes saben que tras de un candidato siempre hay otras personas en la sombra que apoyan, que sin interés de por medio, y agradecer a todos ellos, no voy a decir nombres, pero a todos, sin excepción, a los que me están apoyando, muchas gracias al partido, que nosotros tenemos una gran tarea, al presidente Alberto Bengolea, que siga adelante y con las propuestas que tenemos, tanto en educación y en otros aspectos, ¿sí? Se forje una unidad en la que nosotros podamos posteriormente ejercerlas como gobierno. Muchas gracias a ustedes también por haberlas visto de nuevo y de todas maneras, PPC, lo mejor. Gracias. Excelente, Mario. César. Sí, bueno, nosotros, el compromiso de nosotros es trabajar por nuestro país, por el bien común, donde todas las decisiones beneficien a todos, donde no haya intereses personales. Nuestro fin es poder potenciar también la educación virtual que ha desnudado esta pandemia.
Nosotros nos vamos a esforzar bastante para sacar a nuestro país adelante y ya dejar este atraso que nos ha generado las últimas gestiones, los últimos gobiernos. Yo voy con el número 5 al Congreso por la región Cusco y muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a todos. Excelente, Mati. Gracias, Haru, gracias, queridos amigos. Mis palabras finales van a ser las siguientes. La educación no es un negocio y no puede ser un negocio porque forma ciudadanos y forma personas para el futuro. En una entrevista me preguntaban hace poquito cuál era mi mayor logro. Y mi mayor logro no son mis títulos, no son las cosas materiales que pueda tener. Cada uno de mis alumnos son mi logro más grande. Y a ellos aprovecho para darles hoy un súper saludo. Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y nada, feliz de haber sido su maestra. Y finalmente, les pido que aquí, en Arequipa, confíen en el PPC. Poco a poco la gente nos va respondiendo. Les agradezco infinitamente a todos los jóvenes que me ayudan. Incluso hay un grupo que me ha hecho un jingle. Les mando un besote, que ha sido su regalo, su obsequio. Les agradezco muchísimo. Y realmente, como dicen mis amigos, confiemos en que esta es una propuesta seria, con gente preparada, no solamente del Congreso, sino que somos un equipo. Esto no es una lucha de egos. El PPC es un partido unido, que trabajamos en equipo de abajo hacia arriba. Y bueno, aquí estamos las regiones de pie para apoyar este proyecto, para trabajar hasta el final, y apuesten por los jóvenes, que los jóvenes tenemos muchas cosas por decir, muchas cosas que hacer. Así que en Arequipa, este 11 de abril, marquen los mapas del PPC y el 2 de Matilde Lozada. Muchas gracias. Bien, gracias. Y yo voy nuevamente a decirles el número de todos. Recuerden que hoy día nos ha acompañado Matilde con el número 2 de Arequipa. Está también Yuli García es nuestra candidata por Piura con el número 4. Y tenemos a Cusco con grandes candidatos como César y Mario con el número 1 y César con el número 5. Así que bueno, nos vemos el domingo en una próxima edición en Contacto. Acá Harumi Miyashiro siempre con ustedes para poder hablar de temas importantes y de debate de los que quizás no se hablan, pero que son importantes y serán nuestros temas de agenda cuando seamos representantes. Cuídense, nos vemos. Hasta otra oportunidad, nos vemos. Chao Mati, chao Mario, muchas gracias. Chao Haru, muchas gracias. Chicos, cuídense.